En las remotas colinas de Maine, donde los vientos susurran secretos olvidados, se erige un convento construido no solo con piedras, sino con mentiras. La historia de la familia Elbridge comienza con la llegada de una joven huérfana al convento de Santa María, un lugar que prometía refugio y compasión, pero que pronto se revelaría como un oscuro laberinto de secretos. Durante las últimas 3 décadas, las desapariciones de más de 200 almas, atrapadas entre los muros de cal y arcos góticos, sentaron las bases de un horror inimaginable. Se susurraba entre las sombras que los niños y las monjas que desaparecían eran derivados de un siniestro plan de la Madre Superiora, una figura de autoridad venerada que, en la penumbra, ofrecía no solo protección, sino también un oscuro destino. En una carta ocultada durante años por manos temerosas, una hermana inconformista hacía eco de su inquietud. He visto a varias novicias desvanecerse, llevadas al ala prohibida donde los susurros se convierten en gritos silenciados. Por cada desaparición, la comunidad cerraba los ojos, incapaz de imaginar el alcance de la locura que reinaba detrás de las puertas del convento. Mientras tanto, el doctor Sullivan, un médico de renombre, se convirtió en cómplice de experiencias inhumanas, realizando prácticas médicas que los libros de registro, hoy polvorientos, describían como intervenciones necesarias para la salvación. Los rostros de los habitantes de la aldea, aquellos que alguna vez veneraron el convento, comenzaron a mostrar signos de inquietud. Las noches se llenaban de susurros temerosos y las luces en el convento ardían hasta altas horas, revelando la complicitud no solo de la Madre Superiora, sino de las mismas autoridades locales, quienes priorizaban su reputación sobre la verdad. Documentos encontrados en un sótano olvidado exponen un pacto oscuro, donde los intentos de los padres por llevarse a sus hijos eran desalentados y las voces de los desaparecidos ahogadas en el silencio. Pero la angustia no termina ahí. Un descubrimiento reciente amenaza con desatar la verdad completa. Un cementerio clandestino en el vasto terreno del convento. El hallazgo de cuerpos olvidados, cuyas historias quedaron atrapadas en un limbo entre lo sagrado y lo profano, revela que la historia de la familia Elbridge es un eco de un miedo que ha estado oculto demasiado tiempo. La comunidad, cegada por décadas de fe ciega, ahora enfrenta la realidad escalofriante que se esconde tras su fachada de devoción. Lo que comenzó como una búsqueda de compasión se ha tornado en un relato de horror histórico que aún resuena en la memoria colectiva, mientras las sombras del pasado buscan salir a la luz. En la oscura penumbra del convento, el aire se volvió denso. Mientras los aldeanos murmuraban sobre el hallazgo de los cuerpos en el cementerio clandestino, Andrea, una joven que había sido novicia hace años, decidió que no podía permanecer en silencio más tiempo. Con el corazón latiendo fuerte y una carta en la mano, se dirigió a la casa de la hermana Eloísa, la única que había tenido el valor de alzar la voz. La inquietud la acompañaba. Cada paso resonaba en su pecho como un eco ominoso. Cuando llegó, encontró a Eloísa sentada en una silla de madera, los ojos nublados por el temor. «He encontrado más», murmuró Andrea, pasándole la carta, que contenía un testimonio desgarrador de una novicia que había desaparecido. Ella relata lo que sucedió en el ala prohibida. No son solo desvanecimientos, es algo peor. La carta habla de rituales, de un propósito oscuro.
Eloísa tomó la carta y la leyó en silencio. Su rostro se tornó pálido y una lágrima solitaria resbaló por su mejilla. ¿Qué has hecho? ¿Qué haremos con esto? Su voz fue un susurro lleno de angustia. Los rituales estaban descritos con horror. Invocaciones en la penumbra, promesas de salvación que terminaban en sufrimiento. En el convento había algo más que una simple búsqueda de fe. Había experimentos, pruebas inhumanas para purificar a las almas consideradas débiles. Sus corazones se llenaban de un temor palpable. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. Ambas mujeres se miraron y el aliento se les detuvo. Corrieron hacia la ventana. En el patio del convento, un grupo de aldeanos se congregaba, sus rostros llenos de caos y desasosiego. Vieron cómo el doctor Sullivan era arrastrado por dos hombres, sus ojos desorbitados. «Él sabe», gritaba uno, mientras que el otro lo empujaba al suelo. «Él ha estado mintiendo todo este tiempo». La situación se tornó caótica. Todos querían respuestas y el médico, conocido por su desprecio hacia la verdad, titubeaba. Alguien lanzó una antorcha al aire, iluminando el conflicto. El fuego reflejaba miedo, pero también el deseo de justicia. Exigiendo a Sullivan que hablara, los gritos se hicieron más altos, exigentes, llenos de odio. Bajo esa presión, el médico finalmente exclamó: «No fui solo yo, la Madre Superiora lo dirigía todo. Todo es parte de un plan mayor». La revelación impactó a todos. La comunidad se halló en un estado de shock. Miradas incrédulas, ahora llenas de una indignación reemplazando la fe ciega. Las palabras de Sullivan fueron como un rayo en la niebla. El convento no estaba solo aislado en su horror, sino que había otros compromisos, otras instituciones detrás de la fachada de virtud. Mientras las voces aumentaban en clamor, Eloísa y Andrea se aferraron a la carta como si su vida dependiera de ello. El eco del pasado resonaba en sus mentes. Habían mundos ocultos, secretos que amenazaban con desencadenar un caos aún mayor. Y entonces, como si el destino se apresurara, un estruendo desgarrador retumbó detrás de ellas. Una de las enormes puertas del convento se abrió violentamente y una figura encapuchada apareció en el umbral, señalándolas. No deberían haber buscado la verdad. Su voz resonó con un eco siniestro. Ahora, el precio se pagará. La angustia colmó el aire y el pánico se instaló en el corazón de cada presente. En aquel instante la revelación del médico se tornó insignificante. ¿Quién era esa figura? ¿Qué iba a suceder? La inquietante pregunta pesaba sobre ellos. Con incertidumbre, todos se preguntaban cuál sería el costo de descubrir su oscuro secreto. La atmósfera se volvió eléctrica, como si el aire mismo estuviera cargado de un temor palpable. La figura encapuchada en el umbral del convento parecía haber brotado de las mismas sombras que rodeaban el lugar. Sus ojos, ocultos, reflejaban la oscuridad que había comenzado a invadir el corazón de la comunidad. No deberían haber buscado la verdad. Resonó su voz como un eco de advertencia, y un escalofrío recorrió la espalda de Andrea y Eloísa. Los aldeanos retrocedieron, perplejos, pero el deseo de respuestas los mantenía cerca. La figura encapuchada extendió una mano huesuda, señalando a Andrea. «Tú eres la que ha ido demasiado lejos», dijo. Su tono reverberaba por la plaza, y el murmullo de la multitud se convirtió en un susurro tenso. De repente, un fuerte estruendo interrumpió el momento.
La puerta del convento se cerró de un golpe y el aire se tornó denso, asfixiante. ¿Qué eres tú?, gritó Eloísa, con la voz entrecortada. La figura se movió lentamente hacia adelante y aunque el camino estaba lleno de sombras, algunos pudieron distinguir bajo la capucha un rostro familiar. Era una de las novicias desaparecidas hace años, Isabela, con la piel pálida como la cera. «¿Pero cómo era posible? Vine a advertirles», comenzó, y su voz tembló con una mezcla de miedo y urgencia. «Lo que han descubierto es solo la superficie de un horror mucho mayor». Eloísa y Andrea se miraron, ansiosas por comprender. Variables, sus mentes retrocedieron intentando procesar lo imposible. Isabela continuó. «La Madre Superiora tiene otros planes, pruebas, experimentos que van más allá de todo lo que imaginan». Desesperada, echó una carta arrugadísima hacia el grupo. «Este documento contiene testimonios de novicias que fueron llevadas al ala prohibida. No solo desaparecieron, fueron sometidas a un oscuro experimento de purificación. Se decía que podían limpiar las almas de quienes no se ajustaban a la perfección de su fe. Allí la tisis, la histeria y cada forma de melancolía se consideraban como pecados que debían ser erradicados», explicó Isabela, su rostro reflejando recuerdos de terror. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Aquello sonaba a locura, pero las miradas de asombro y horror en los rostros de los aldeanos dejaban claro que algo más acechaba en la oscuridad del convento. «¿Qué más hay? ¿Qué están haciendo?», preguntó alguien de la multitud, la voz temblorosa frente a tal revelación. «Recopilan los cuerpos de esos experimentos. Aquí, en nuestro propio pueblo, hay un cementerio oculto donde sus almas son prisioneras. Y lo que es peor, hay algunos de ustedes de la comunidad que apoyan esto. Viven en nuestra ignorancia para realmente ocultar la verdad», agregó. Las palabras de Isabela estallaron como fuego en la multitud. ¿Quiénes eran esos cómplices encubiertos? La desconfianza comenzaba a asomarse, quebrando la fe colectiva de años. «¿Acaso nosotros también somos parte de esto?», murmuraron unos, y otros comenzaron a alejarse, impresionados por la nueva realidad. Y en ese instante, como si las sombras que cubrían el convento finalmente decidieran actuar, un grito desgarrador perforó la noche. Un grupo de hombres apareció, llevando consigo la figura de una joven, otra novicia. Su rostro estaba demacrado, ojos desorbitados, como si hubiera visto lo inimaginable. «La hermana Catarina. Ella escapó de las puertas del infierno», gritó uno de ellos, mientras la multitud se tumultuaba. Mientras Isabela intentaba acercarse a la joven, el aire se tornó helado. Habían abierto una puerta que nunca deberían haber tocado. Aquella mujer caía de rodillas y con su último aliento suplicó: «No dejen que les atrapen. Las sombras buscan más víctimas». Su advertencia quedó flotando en el aire como una bruma agobiante. En ese instante de pánico y desesperación, la figura encapuchada, ahora visible y familiar, retrocedió lentamente, fusionándose de nuevo en las sombras. Las palabras de Isabel resonaron: «La verdad es más oscura de lo que creen». La multitud quedó inmóvil, aturdida, preguntándose a quién quedaba por confiar. Porque mientras más luz arrojaban sobre el convento, más sombría se tornaba la verdad. El horror estaba a la vista, pero los verdaderos duros aún estaban por revelarse. Un futuro incierto aguardaba en esas mismas sombras, esperando un momento.
una oportunidad para salir a la luz. Mientras la multitud se agolpaba alrededor del convento, la tensión crecía. La joven Isabela, de pie en el umbral, se había convertido en el centro de atención. Su presencia era un rayo de luz en medio de la oscuridad, pero cada palabra que pronunciaba soltaba más sombras sobre las almas presentes. Las sombras buscan más, repitió con voz temblorosa, pero firme. Andrea sintió un nudo en el estómago. La angustia la atenazaba. ¿Qué más esconde el convento?, preguntó, su voz casi perdida entre el murmullo de la multitud. Isabela tragó saliva. Sus ojos brillaban con una mezcla de terror y determinación. Hay un diario, uno escrito por la Madre Superiora. No está aquí, pero los ecos de sus palabras resuenan en cada rincón. Es el testamento de su locura. ¿Un diario?, Eloísa interrumpió, la sorpresa marcando cada línea de su expresión. ¿Dónde está? La respuesta de Isabela vino con un estremecimiento. En el sótano de la iglesia. Fue guardado ahí después de que ella lo dictó a un grupo de novicias, quienes, como yo, nunca regresaron. La Madre Superiora lo utilizaba para dar instrucciones a los médicos de la comunidad sobre cómo llevar a cabo sus prácticas necesarias, explicó Isabela, el rostro pálido como la luna. No puede ser verdad, gritó alguien en la multitud. ¿Cómo puede haber tal maldad? Una ola de murmullos se extendió. La fe que habían mantenido por tanto tiempo comenzó a tambalear. Debemos ir al sótano y encontrarlo. Necesitamos la verdad, propuso Andrea, sus ojos incendiados por un nuevo propósito. No podemos quedarnos aquí. Mientras se organizaban, el viento empezó a aullar, como si el mismo convento supiera que su secreto estaba a punto de ser revelado. Pero antes de que pudieran avanzar, un grupo de hombres se interpuso en su camino. Lucían amenazantes, ojos duros y se movían como sombras al acecho. El aliento de Andrea se detuvo. ¿Qué quieren?, preguntó, aunque la respuesta ya estaba claro. ¿A dónde creen que van con esas ideas locas? El líder de los hombres se acercó. Su voz era un susurro amenazante. La Madre Superiora tiene poder, y si ustedes hablan, habrá consecuencias. La presión del miedo llenó el aire, volviéndose palpable. De pronto, uno de ellos dio un paso adelante. Su mirada se detuvo en Isabela. Tú no deberías estar aquí. Si sigues hablando, sufrirás las consecuencias como las demás. Isabela se mantuvo erguida, pero sus manos temblaban. Ustedes no pueden detener la verdad, gritó, desafiando el terror que la rodeaba. Y entonces, el caos estalló. Gritos, empujones y el sonido de pies corriendo generaron una maquinaria de ansiedad colectiva. En medio de la confusión, un hombre se precipitó hacia el convento gritando: «¡Llamen a la policía! Lo que sucede aquí es un crimen». El segundo estallido dejó a todos con la mandíbula caída. Un instante después, el sonido de un disparo resonó en el aire. El tiempo pareció detenerse. Andrea sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor cuando un cuerpo cayó al suelo, enfrentando la fría realidad de la violencia. «¡No!», Isabela gritó, corriendo hacia el cuerpo caído, que ahora yacía en un charco de desesperanza. Aquellos que se acercaron vieron con horror que la víctima era uno de los hombres que se opuso a ellos. «Esto no es lo que queríamos», Andrea exclamó, el aire pesado con el miedo y la confusión. Las miradas de la multitud se volvieron hacia la figura encapuchada que desaparecía entre las sombras, dejando un eco aterrador. Pero no solo eso,
Un rayo oscuro de duda se extendía sobre la realidad de la comunidad. Mientras la policía llegaba con sirenas ululantes, el corazón de Andrea se hundió. ¿Quién había disparado? La pregunta flotaba en el aire como un veneno. «Lo que estamos haciendo es…», Eloísa empezó a decir, pero sus palabras fueron ahogadas por el estruendo del caos. La entrega de la verdad había desatado no solo secretos, sino una violencia insostenible que se desbordaba. Y en medio del miedo y la confusión, una idea surgió en la mente de Andrea. ¿Realmente sabían lo que habían desatado? La Madre Superiora había utilizado el miedo como una herramienta, pero ahora, sincera e incontrolablemente, ¿cuánto estaban dispuestos a sacrificar por la verdad? Y lo peor, habría más secretos que ni ellos mismos podían empezar a imaginar. Con la comunidad desmoronándose a su alrededor, el oscuro destino del convento estaba a punto de revelarse. El caos tras el tiro resonó como un eco aterrador y el aire se volvió pesado. Mientras los gritos se extendían por la multitud, Andrea sintió que su corazón latía desgarradoramente rápido. La comunidad, que había estado unida en su fe y devoción, ahora parecía estar al borde del colapso. Isabela, con ojos desorbitados, se lanzó hacia la figura caída, pero Eloísa la detuvo. «No, tenemos que salir de aquí», exclamó, tirando del brazo de Andrea. Tenía razón, el miedo creciente amenazaba con desbordarse. Pero el impulso de descubrir la verdad seguía vivo en Andrea. Un impulso que no podía ignorar. «Los cuerpos», gritó. «Debemos ir al cementerio. Ahí están las respuestas». La multitud se dividía entre el horror y la curiosidad, pero el instinto de sobrevivencia era más fuerte. Un grupo se dirigió hacia el convento, otros se retrocedieron aterrados. Corrían, tratando de cruzar la plaza, cuando un murmullo inquietante surgió entre la multitud. Un viejo del pueblo, conocido por haber sido un monje, apareció entre las sombras. Su rostro era una mezcla de terror y desesperación. «Lo que hay ahí dentro no es solo un convento», clamó con voz temblorosa. «Es una prisión dotada de poder». «¿Qué quieres decir?», intervino alguien del grupo. «¿Por qué no lo dijiste antes?». El viejo pareció tomar aire, luchando con lo que iba a compartir. «Hay un documento, uno que detalla lo que sucede, no solo aquí, sino en toda la diócesis». El pánico creció, como una bola de nieve rodando montaña abajo. Andrea, con el corazón en un puño, sintió que su determinación se avivaba. «¿Dónde está ese documento?», preguntó intensamente. El viejo movió su cabeza, su mirada perdida en la distancia. «En la antigua biblioteca del convento. Se esconde entre libros que rara vez se abren. Allí están las revelaciones de la Madre Superiora. Él sabe». Mientras hablaba, un destello de conciencia atravesó la mente de Andrea. Las noches de vigilancia, los murmullos al cruzar la puerta prohibida. Tal vez no eran solo rumores. Quizá lo que ella creía que eran rituales de fe eran pruebas crueles y desalmadas. Gritos rompieron el aire nuevamente. Un grupo de aldeanos se acercaba con antorchas, furiosos y decididos. «Vamos a entrar», gritaron. El viejo se asustó y comenzó a retroceder, pero Andrea no podía dejar pasar esta oportunidad. «Felices esos que tienen fe. Solo los que no han creído en las sombras podrían ignorar las brutales verdades que habitan en este lugar. La Madre Superiora es un monstruo disfrazado de salvadora», dijo el anciano, sudoroso. Con esas últimas palabras, comenzó a buscar algo en su chaqueta, y cuando finalmente dio un paso adelante, dejó caer una carta arrugada al suelo. Andrea recogió el papel,
Abriéndolo con manos temblorosas, sus ojos cayeron sobre el contenido. Era un testimonio. Las novicias de la ala prohibida son sometidas a torturas. Experimentos en nombre de la purificación. Sus ojos se abrieron por completo al leer una fracción. Protocolo de la Madre Superiora. La tisis, la histeria, son incurables. Una convulsión de horror la recorrió y se lo mostró a Eloísa, mientras el ruido de la multitud crecía a su alrededor. «Esto es real, no estamos soñando», murmuró. El anciano, al verse comprometido, comenzó a hablar rápidamente. «No solo han desaparecido novicias, se llevaron a los niños del pueblo, buscaban la pureza. Sus almas jóvenes eran puros para experimentar». Las palabras fueron el puñetazo final. Las luces de las antorchas iluminaban el horror en los rostros. La comunidad, ahora dividida entre el deseo de venganza y el pánico, empezó a comprender que pocas eran las almas inmóviles. Si los actos atroces de la Madre Superiora eran ciertos, el convento estaba envuelto en algo mucho más oscuro de lo que jamás habían imaginado. Entonces, desde esquinadas sombras que una vez fueron parte de su hogar, comenzaron a escucharse susurros suaves, pero cada vez más fuertes. Las figuras encapuchadas empezaron a hacerse visibles. Eran las novicias desaparecidas, cuya mirada vacía ahora brillaba con determinación. «Han despertado. No las dejen escapar», gritó uno de los hombres del pueblo. La atmósfera tensa se electrificó al darse cuenta de que la situación había pasado. De la teoría al horror palpable. Las novicias, una vez consideradas como simples víctimas, se configuraban ahora como sombras vivas, decididas a alterar el curso de sus historias. La revelación de la existencia de esos seres, ahora atrapados en la realidad del miedo, conmocionó a todos. Pero el cuerpo de uno de ellos se adelantó, abrazando a Andrea, y con un susurro apenas audible, la dejó caer otra verdad, insertando más caos en la balanza. «No solo somos nosotras. Ellas vienen, las que se creen perfectas». La mirada de Andrea se encontró con las de Eloísa, compartiendo la certeza de que todo se había intensificado. La voz de las almas atrapadas combinaba el terror con la desesperación. El verdadero horror no solo estaba en el convento, sino que se estaba infiltrando entre ellos. Aquella noche de descubrimientos no era el final, sino solo el comienzo de algo aún más oscuro que nadie se atrevió a imaginar. La atmósfera se tornó densa, como si las sombras estuvieran atrapadas en una lucha por salir. Isabela, con su semblante pálido, continuaba hablando, pero las palabras parecían absorberse en el aire lleno de temor. Andrea y Eloísa apretaron sus manos, sintiendo que el destino se les escapaba. La multitud miraba a las novicias como si fueran espectros entre la vida y la muerte. «¿Qué más hay?», preguntó Eloísa. Su voz temblaba ante la inquietante entrega de información. Isabela respiró profundamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de valentía y pavor. Lo que descubrieron no es solo el horror de la Madre Superiora, es todo un sistema. Hubo otros que pagaron el precio por sus experimentos. No eran solo novicias, niños también. Crianza de almas puras, se decía. Los murmullos comenzaron a crecer entre la multitud, como olas que se acercaban a la orilla. Algunas voces se alzaban. «No puede ser cierto. ¿Dónde están esos niños?». Andrea se sentía ahogada. Cada palabra de Isabela era un golpe en su pecho. «Hay informes», dijo Isabela, extendiendo el papel que siempre había llevado. Documentos que nunca debieron salir.
registro de una práctica, un protocolo de la Madre Superiora, titulado Purificación Alternativa. La multitud respiró profundamente. La inquietud llenaba el aire. Andrea tomó el documento de las manos temblorosas de Isabela. Sus ojos recorrieron la escritura temblorosa. La tisis, la histeria y cada forma de melancolía eran consideradas sinónimos de debilidad. Eran sometidas a pruebas, prácticas en el ala prohibida, donde las impurezas de las almas eran erradicadas a través de la ciencia. Era una realidad nauseabunda, un latido oscuro dentro del convento. Eso no se detuvo ahí, continuó Isabela. Las autoridades locales sabían, algunos eran cómplices. La iglesia estaba involucrada, algunas familias han cerrado los ojos, han encubierto cada desaparición. Andrea sintió que sus manos temblaban al recordar la promesa de mantener sus vidas seguras, la confianza en el convento como refugio. Todo estaba en desmoronamiento. ¿Serán esos documentos la clave para desenterrar todo esto?, preguntó Eloísa. Un grito cortó la respuesta que se agolpaba en sus labios. ¡Miren!, gritó uno de los aldeanos mientras señalaba hacia el convento. Una nube de polvo y fragmentos voló mientras una figura salía a la puerta. Era el doctor Sullivan. Su rostro, una máscara de desesperación. «No, no», exclamó apenas logrando articular. La mirada del médico era aquella de un hombre que conocía demasiado y había perdido el control. «Él es el culpable. Deténganlo», alguien gritó. La multitud se encrespó. Avanzó hacia él como un torrente. Sullivan temblaba y con voz entrecortada dijo: «No fui solo yo, la Madre Superiora. Ella tiene más control del que piensan. Ella planeó todo esto». El caos se desató mientras el pánico se adueñaba del grupo. Pero en ese instante crucial, empezaron a sonar las campanas del convento. Un sonido agudo e insistente que resonó a través de la plaza. «¿Qué están haciendo?», preguntó Andrea, sintiendo que su estómago se encogía. Las campanas sonaban como un llamado sombrío. «Es la señal», dijo Isabela con un temor intenso. De repente, se escuchó un estruendo en el fondo de la plaza. Una gran sombra emergió entre los edificios. Un grupo de hombres de la comunidad, los mismos que se habían enfrentado a Sullivan antes, aparecieron, armados con palos y antorchas. El fuego parpadeaba en sus ojos y gritaban con furia desatada: «No dejaremos que se escape, no más mentiras». Imponentes figuras rodearon a Sullivan y la multitud, ya tensa, comenzó a gritar. En medio de la conmoción, el anciano que había traído el testimonio irrumpió entre ellos, visiblemente angustiado. «Él no es el verdadero enemigo. Presten atención. Es la Madre Superiora quien se oculta detrás de todo». Las palabras cortaron el aire. Las campanas seguían sonando en un tono cada vez más frenético, como si anticiparan un desenlace catastrófico. Y cuando la multitud comenzó a moverse en círculo, una puerta del convento se abrió de golpe, dejando salir una nube oscura que se arremolinó en el aire. La figura de la Madre Superiora apareció en el umbral, su mirada helada como el hielo. Con un gesto de su mano hizo callar los murmullos de la multitud. «No hay necesidad de pánico, queridos míos», dijo, su voz dulce casi resonando con veneno. «Todo está bajo control». Las sombras se hicieron más densas a su alrededor, y una risa suave, casi ritual, envió escalofríos por la espina dorsal de todos los presentes. Justo cuando el pánico empezaba a tomar el control, un grito desgarrador atravesó la noche. Una forma pequeña emergió detrás de ella, una niña de no más de 6 años, con ojos tan grandes como el miedo. «¡Sálvenme!», gritó.
y el eco de su voz se mezcló con el de las campanas, resonando a lo largo de la plaza. Esa última revelación desató la avalancha. La comunidad, ahora unida por el horror, se lanzó hacia adelante, buscando la verdad, buscando la libertad. ¿Pero qué precio tenían que pagar por ello? A medida que la figura de la Madre Superiora retrocedía, una sonrisa torcida dibujándose en sus labios, Andrea supo que el verdadero horror apenas comenzaba. Una pregunta quedó flotando en él. Aire, ¿cuántas almas atrapadas realmente se escondían tras esos muros? El futuro era trágico, pero la búsqueda de la verdad podía ser aún más oscura. El convento, que había sido un refugio de fe, se convirtió en el escenario de un horror inimaginable. Con la figura de la Madre Superiora en el umbral, el miedo envolvió a la multitud como una madre posesiva. Andrea, Eloísa e Isabela se miraron entre sí, las palabras atascadas en sus gargantas. La niña, esa pequeña que había invocado. La esperanza se aferraba a su falda, los ojos llenos de miedo. «No pueden seguir ocultando la verdad», gritó Isabela, desafiando la imponente presencia de la Madre Superiora. Su voz resonó, y en un instante, el aire pareció quedarse helado. Las mandíbulas de los aldeanos se tensaron como si la declaración hubiera arrasado con lo poco que quedaba de su fe. La Madre Superiora se acercó lentamente, como un espectro que surgía de la oscuridad. «La verdad», esperó, dijo en un tono suave pero cortante, «es un lujo que muchos no pueden manejar». Con un rápido movimiento, hizo un gesto hacia el convento. «Puedo protegerlos de lo que realmente acecha aquí». Pero la multitud hurgaba ansiosa en sus pasados olvidados, buscando respuestas. «¿Qué es lo que proteges realmente?», se atrevió a preguntar Eloísa, sacudiendo el miedo con una chispa de coraje. «Nada nos detendrá». De repente, un hombre mayor avanzó, su voz temblando. «La iglesia ha cubierto esto durante años. Vine yo mismo a parar esto. Sé sobre los registros ocultos en el sótano», declaró, su mirada feroz. «No solo novicias, hay familias enteras que desaparecieron». «Mírenla», señaló otro aldeano, señalando a la niña. La madre cuidaba a la pequeña con amor, ignorando el miedo en el lugar. «Puede ser una de ellas». La revelación caló hondo en los corazones de quienes tenían dudas. La mayoría había perdido hijos y hermanos, entregando sus almas al convento para ser purificadas. La Madre Superiora esbozó una sonrisa cargada de desprecio. «Ellos son parte del plan, y el tiempo nos enseñará quiénes son los verdaderos perdedores». Pero los murmullos en la multitud crecieron. Finalmente lo que todos temían sucedió. Mientras se formaban los grupos, la figura oscura detrás de la Madre Superiora se movió con pereza, arrojando algo al suelo, un libro desgastado. Una sábana de silencio cubrió el lugar. La madre lo recogió con un movimiento preciso y lo abrió. Las páginas amarillentas se desplegaron, mostrando los protocolos de purificación. Esto comenzó. Su voz ahora seria es un testimonio de los rituales que llevaban a cabo con las novicias. «Lo que muchos olvidaron después de la sangre y el llanto», explicó, mostrando nombres de niñas perdidas, dibujados en las hojas. Las prácticas de erradicación de tisis y melancolía se aplicaban a una joven alma. No eran solo pecados, eran diagnósticos. La multitud se estremeció, incapaz de procesar las palabras. Gritos y sollozos comenzaron a surgir, un estruendo de voces agobiadas que llenaron el aire. Cada grito buscando otra oportunidad de salvar lo que,
quedaba de su comunidad. En sus ojos, el miedo brillaba como faros. Las campanas del convento continuaron sonando, como un triste recordatorio de un tiempo perdido. ¿Quién permitirá que esto continúe?, gritó Andrea, su voz temblando. No podemos dejar que sean la próxima inquilina de esas paredes. Debemos tomar acción. La multitud, aún atrapada entre la fe y la desesperación, comenzó a moverse hacia adelante. Con cada paso, la promesa de justicia se fortalecía. Pero en ese momento, la figura de la Madre Superiora levantó su mano nuevamente. «El tiempo está en contra de ustedes», susurró, su presencia oscura envolviendo el convento. Y de pronto, la pequeña niña reclamó su voz, lanzándose hacia la figura de la Madre Superiora, que retrocedió ligeramente. «Stop, dejen que las almas hablen». Delante de todos, la niña se convirtió en un ícono de luz en medio de una horda de sombras. «No podemos perder más. Nadie más puede ser aprendido por el miedo», clamó, su voz resonando en un eco que hizo temblar los muros del convento. Pero la verdad, como un eco lejano, aún no estaba completa. Entre la confusión, el grito de un nuevo desaparecido surgió desde el corazón del convento, el sonido de una puerta empujándose y el clamor de aquellos que habían sido callados por tanto tiempo. El horror no terminaba ahí. La llegada de otros cuerpos meldados con la historia prendió fuego a los corazones. La comunidad se movió, cada uno ocupando el lugar en el campo de batalla contra él. Silencio. Y en medio de ese clamor, un grito emergió desde las sombras. «Esto no ha terminado. Hay más por descubrir, más secretos que se esconden en la oscuridad». Todos se detuvieron, el terror y la incertidumbre iluminando sus rostros. Mientras el sol empezaba a ocultarse, dejando un velo oscuro sobre la aldea, la historia invisiblemente continuaba. Lo que había comenzado como la búsqueda de refugio se había convertido en una lucha por la verdad. Y aunque había esperanza envuelta en la luz, los ecos del pasado eran un recordatorio de que la lucha apenas comenzaba. Así que, mientras la comunidad se preparaba para enfrentar el último capítulo de sus miedos, cada uno debería preguntarse: ¿estamos listos para exponer lo que se esconde tras esas puertas? ¿Estamos dispuestos a descubrir la verdad sin importar el costo? No dejes que la oscuridad gane. La historia no ha terminado. El convento guarda secretos que aún anhelan ser descubiertos. ¿Tienes el valor para enfrentarlos? La verdad debe salir a la luz.